Muy bien, ahora vamos a hablar de otro tema que es peculiarmente muy interesante, muy importante, ya que vamos a empezar a desmenuzar cada uno de los diferentes aspectos básicos, conceptos elementales de las matemáticas financieras. Y bueno, en este caso toca el momento de analizar un concepto peculiarmente importante, que es el del interés. Seguramente nos hemos hecho en más de una ocasión a la pregunta de en dónde puedo invertir mi dinero. Esta es una pregunta, por supuesto, completamente válida, perfectamente legítima. Y bueno, pues aquí les voy a compartir que básicamente cuando nosotros estamos hablando de invertir el dinero, ¿sí? Solamente tenemos dos distintas alternativas. Ahora bien, les voy a comentar algo. La palabra invertir puede significar básicamente dos cosas diferentes. Por una parte, si empleamos la palabra invertir como un verbo, podemos llamar a la inversión como el acto de canalizar el dinero a un instrumento de ahorro o inversión con toda la intención de generar una plusvalía económica. Ahora bien, si vemos a la inversión como un sustantivo, lo que nosotros estaremos mencionando es precisamente un instrumento financiero que me permita generar rendimientos, que me permita incrementar mis flujos de efectivo con el paso del tiempo, con la intención de alcanzar mi libertad financiera. Un término que vamos a comentar periódicamente en algún otro momento de nuestra exposición, pero simple y sencillamente hasta ahorita lo que me gustaría es aclarar simplemente que inversión puede ser utilizada en ambas tesituras y que inclusive el decir que voy a invertir en una inversión, lejos de ser pleonásmico, es una acción completamente legítima, ya que podría yo invertir en un ahorro o invertir en una inversión, aunque se escuche raro, pero la verdad es que es una expresión perfectamente bien estructurada. Ahora bien, si hablamos de la inversión como verbo, eso es lo que encontré en la web. Lo que podemos hacer es básicamente cualquiera de estas dos cosas. La primera de ellas es canalizar mi dinero hacia alguna persona que requiera el mismo y a la cual yo se lo pueda arrendar, es decir, le pueda alquilar mi dinero. O la otra es canalizar este dinero a la adquisición de algún tipo de activo para posteriormente venderlo. Esas son las únicas dos alternativas que nosotros tenemos para hacer que nuestro dinero crezca en una inversión. ¿Cuál es el objetivo del alquiler del dinero? Pues evidentemente el allegarme de una determinada plusvalía. ¿Cuál es el proceso? Bueno, pues le prestamos el capital a una persona o a una institución, firmando evidentemente un contrato en el cual estamos preestableciendo que mientras ese deudor de nosotros tenga nuestro dinero en su poder, nos va a pagar periódicamente, es decir, cada mes, cada bimestre, trimestre, semestre, etcétera, una cierta renta. Esa renta por el alquiler del dinero se llama interés y es un porcentaje sobre ese capital. Eventualmente nos debe devolver nuestro capital una vez vencido el plazo. Eso es algo que nosotros sabemos y que tenemos perfectamente bien establecido. Nuestro dinero teóricamente se encuentra a salvo si es que sabemos buscar al deudor adecuado, es decir, aquella persona que nos otorgue los avales, las garantías suficientes para demostrarnos que nos va a devolver en tiempo y forma nuestro dinero una vez venza el plazo al cual nosotros le prestamos su dinero, y también que nos garantice que periódicamente va a cumplir con su obligación de pagarnos su renta, es decir, la tasa de interés que haya pactado. ¿Cuáles son las personas involucradas en este proceso? Obviamente, en primera instancia tenemos al inversionista, que es la persona que está poniendo su capital, que lo está arriesgando de alguna manera para ponerlo a consideración de otra persona que es el deudor. Obviamente él tiene el derecho a recibir una renta, que en este caso es la tasa de interés, durante el plazo que dure ese préstamo, y después podrá exigir la devolución de su capital en plazo, tiempo y forma. Y en caso de que no sea así, bueno, pues a entablar un juicio y
paulatinamente también a poder ejercer las garantías que le solicitó en un principio al deudor. El deudor es la persona que recibe el dinero, lo va a canalizar en algún proyecto de inversión, algún proyecto personal o directamente al consumo. Es decir, el deudor lo va a ejercer como mejor le plazca, ya que él simple y sencillamente tiene todo el derecho del mundo a gastarlo como él quiera, como él disponga. Eso sí, tiene la obligación de pagarnos puntualmente nuestra renta, es decir, nuestros intereses, de la forma y en el tiempo en que se haya pactado y de acuerdo al contrato. Y también habrá que recordar que esas tasas de interés se mantienen fijas, constantes durante un cierto periodo. Una vez vencido ese plazo, las tasas de interés pueden modificarse, pueden ir teniendo algún tipo de incremento de acuerdo a cómo se comporte el precio o el costo del dinero en la economía del país. Es decir, el costo del dinero se ve altamente influenciado por la situación macroeconómica que atraviesa el país. También, al finalizar el plazo, tiene la obligación de resarcir ese dinero a su acreedor, ya sea de los flujos del proyecto que emprendió, del capital propio, llegándose de nuevas deudas, pidiendo prestado a quien se le ponga enfrente. Esa ya es responsabilidad del deudor, pero tiene la obligación de resarcir ese dinero. Es decir, si yo estoy invirtiendo en un proyecto, en montar un negocio, y ese negocio fracasa estrepitosamente, no por ello se extingue la obligación que yo tengo de devolverle el dinero al banco o al prestamista que confía en mí y me prestó su dinero. Si por el contrario me va increíblemente bien y tengo un negocio súper exitoso y logro duplicar las ganancias del mismo, yo lo único que tengo que pagar es única y exclusivamente la tasa de interés convenida. Ahora bien, este ejemplo del alquiler, para que lo entendamos de una manera más sencilla y más cotidiana, aplica no solamente la inversión financiera, que es el ejemplo que estamos nosotros comentando ahorita, al cual adicionaríamos, por ejemplo, cuando el dinero, cuando el gobierno federal, el local o el municipal también requiere fondearse, pues emite instrumentos financieros de deuda, como por ejemplo los CETES o ciertos bonos, para captar dinero proveniente del público inversionista, ya sea al menudeo o también al mayoreo. Un ejemplo bastante claro también de este tipo de alquiler del dinero se da en la inversión productiva o inversión real, según le llaman también los especialistas en el tema, en donde si yo en vez de alquilar mi dinero, alquilo un activo, como por ejemplo una casa, un auto y demás, bueno, pues aquí en vez de recibir un interés mensual, lo que estoy recibiendo, el usufructo de ese alquiler tiene como nombre renta. Cuando estoy recibiendo la renta, evidentemente, pues lo que estoy haciendo es recibir precisamente una cantidad de dinero como premio por despojarme temporalmente de ese bien. Ahora bien, habíamos comentado dentro de la inversión financiera algunos ejemplos de instrumentos que coticen a tasa de interés. Tenemos ahí cuentas bancarias, las convencionales de toda la vida, de nómina, cheques o ahorros, los instrumentos de deuda gubernamental que tenemos aquí, como los CETES, los UDIbonos, que tienen la gran ventaja de que nos permiten ahorrar, blindando nuestro dinero completamente de la inflación, pues en vez de que los UDIbonos estén tasados en pesos, están tasados en UDI, lo cual implica que voy a tener una ganancia completamente por arriba de la inflación, ya que el objetivo de la UDI es replicar el comportamiento de la inflación. Es decir, si la inflación creció el 5% en un año, el valor de la UDI automáticamente se va a revaluar en ese 5%. Y si a mí me están pagando una tasa del 1% arriba de la UDI, pues obviamente estoy garantizando que siempre voy a tener una tasa de interés por arriba de la inflación. Esa tasa de interés recibe el nombre de interés real, ya que siempre voy a ganar por arriba de la inflación, mientras que un interés nominal o bruto, como el que me pagan los bancos, como el que me pagan los pagares bancarios o los certificados de depósito que vemos en pantalla, o algunos otros fondos de inversión de deuda, pues más bien me van a dar un premio económico que no me garantiza crecer por arriba de la inflación.
El gran error que comete mucha gente es que compara las tasas brutas con las tasas reales indiscriminadamente. Una tasa nominal evidentemente siempre va a ser más alta que una tasa real, porque la tasa nominal está expresada en pesos, mientras que una tasa real va a ser por arriba de la inflación. En pocas palabras, si un banco me ofrece una tasa del 4% anual y veo que la tasa de Udibonos es del 2%, bueno, si las comparo en bruto, obviamente va a ganar el banco. Pero si analizo que el Udibono me va a dar el 2% por arriba de la inflación y la inflación se ubica en el 3%, yo voy a ganar el 3% de la inflación más el 2% del Udibono. Es decir, mi ganancia bruta va a ser del 5%. Comparada con el 4% que me dé el banco, obviamente es mayor. ¿Cuáles son las características de esta tasa de interés? Que, como decíamos, es el premio económico que me pagan los instrumentos que cotizan bajo el paradigma del alquiler del dinero. Número 1, se establece como un porcentaje sobre el capital prestado. Ejemplo, las tarjetas de crédito. ¿Sabes cuál es el costo que va a tener y que es fijado como un porcentaje sobre la cantidad que tú estés utilizando de tu línea de crédito? Puede ser desde un 10%, un 12%, un 15%, hasta un 150% o inclusive más. Siempre está predeterminado en un contrato, es decir, siempre la persona antes de prestarte su dinero se va a cerciorar de que todo esté perfectamente bien protocolizado, de que todo sea legal y de que evidentemente hay un acuerdo de voluntades firmado en un contrato. Va a ser una tasa fija por todo el periodo determinado. En el caso, por ejemplo, de los bancos, vas a tener una tasa que durante al menos un mes no va a cambiar. Eso no quiere decir que si el vencimiento de ese mes el banco esté en la libertad completa de incrementar tu tasa o algunas veces incluso de bajarla de acuerdo al comportamiento de las tasas de interés en el mercado. Pero al menos durante ese mes la tasa va a ser completamente fija. Por eso los instrumentos que cotizan con tasa de interés anteriormente se llamaban instrumentos de renta fija. No porque siempre te pagaran lo mismo, sino porque era fija desde dos perspectivas. La primera, porque la tasa se mantenía inalterable durante el periodo pactado. Y la segunda, porque siempre puntualmente, ya sea el día 1 o el 10 o el 15 o el 30, te pagaban puntualmente esa rentita mensual. Por eso se llamaba fija, porque te pagaban siempre en periodos iguales y constantes y en una fecha predeterminada también por contrato, y porque por otra parte también esa tasa de interés, ese rédito, era fijo, inalterable durante todo el periodo. ¿Qué más? Al finalizar dicho periodo puede variar, bueno, ya lo comentamos, es acumulativo. El interés que ganaste un mes se acumula al del segundo, al del tercero, al del cuarto, al del quinto, y mientras no retires absolutamente ningún peso de esos intereses que vas ganando, bueno, pues te puedes llevar la gran sorpresa de que después de cierto tiempo puedes hacerte inclusive rico de todos los intereses que se hayan generado en tu cuenta de interés, en tu cuenta bancaria. Bueno, ya sé que esto suena como poco más que increíble y en realidad lo es. Sin embargo, si lo ves desde la perspectiva de los bancos y de cómo se enriquecen a través de los créditos que le cobran a todos los tarjetavientes, bueno, pues entonces ya tiene bastante sentido y bastante lógica. Ese interés es acumulativo y se capitaliza de manera automática, es decir, por el simple paso del tiempo, llegado el vencimiento del crédito, automáticamente, independientemente de que si lo utilizaste o no lo has utilizado esa cantidad de dinero, tendrás que pagárselo completamente al banco o al acreedor. A lo mejor sacaste un préstamo que a la fecha no lo has ejercido y lo tienes calentándolo ahí en tu escritorio o en tu casa, en algún apartado escondido. No lo estás utilizando, pero ¿qué crees? Por el simple hecho de disponer de esa cantidad de dinero, tienes la obligación contractual de pagarle a su acreedor, al dueño del dinero, ese rédito llamado interés. Entonces, más vale que tengas un plan perfectamente bien claro y que sobre todo hayas hecho una evaluación adecuada de este dinero, precisamente para garantizar que fue una muy buena inversión el haber pedido una cantidad de dinero a un banco y que le estés invirtiendo en un negocio. Bueno, pues más te vale que
el premio económico que obtengas por ese negocio sea mucho mayor al del costo que le vas a pagar al banco. De otra manera, únicamente estarás enriqueciendo al banco y todas tus ganancias se te van a ir para pagarle los intereses al banco. Ahora bien, como podemos apreciar, existen dos diferentes formas de calcular los intereses. Por una parte tenemos el interés simple, que siempre se calcula sobre el préstamo original. Es decir, en ese caso, si yo pido 1,000 pesos prestados, bueno, y me están cobrando el 10% de interés, sé que mes a mes voy a pagar, esos 10 pesos o esos 100 pesos o lo que sea sobre el monto principal. Sin embargo, en el criterio del interés compuesto, los intereses de un mes se van a capitalizar, van a formar parte de la deuda original y voy a tener que pagar intereses sobre los mismos intereses. Esta práctica se conoce como anatocismo y aunque teóricamente se supone que las legislaciones mexicanas y las de muchos otros países no lo consideran, en la práctica todos los bancos y muchos acreedores financieros siempre nos cobran y también nos pagan intereses considerando el paradigma del interés compuesto. Ahora bien, también cabe reflexionar algo muy importante. Muchas personas han hablado, han comentado y sugieren la idea de que la mejor inversión siempre son los bienes raíces. Partiendo de la idea de que siempre el interés compuesto crece a pasos mucho más agigantados que el interés simple, aquí cabe hacerse la reflexión siguiente. Si yo alquilo un departamento, a mí siempre me van a pagar un porcentaje sobre el monto de mi bien y esa tasa de interés que me van a pagar se equipara con la de un interés simple, nunca con la de un interés compuesto. Siempre la renta es mensual, mes a mes, nunca se paga una renta sobre la renta anterior. Luego entonces, pues no es tan transparente ni es una verdad fehaciente y contundente el decir que no hay mejor inversión que la de un bien raíz, porque esa siempre me va a dar mucho dinero que ganar. Inclusive hay algunos instrumentos financieros como los CETES que me pagan bajo el paradigma del interés simple. Entonces también aquí habrá que evaluar y considerar que no siempre una tasa del 8% en CETES será superior a una tasa del 6 o del 7% de una cuenta bancaria que me paga con interés compuesto. Para ello hay que evaluarlo considerando las diferentes fórmulas del interés simple y compuesto que vamos a ir viendo paulatinamente en otros momentos de nuestro curso. Lo que hasta este punto es importante comentar es que siempre que hablemos nosotros del premio económico llamado interés, hay que considerar ciertos conceptos básicos como los que tenemos en pantalla. Por una parte, el valor presente o capital. Las matemáticas financieras están llenas de falsos cognados, es decir, las palabras no representan necesariamente lo que literalmente podrían decirnos. Es decir, valor presente a lo mejor nos puede sonar a nosotros como el valor o el poder adquisitivo que tendría el dinero el día de hoy, porque hoy es el presente. Pues no, nada más alejado de la realidad. El valor presente del dinero es el capital, o sea, la inversión inicial que nosotros hacemos en algún momento de la vida. Si yo deposito hoy en el banco 1,000 pesos, el valor presente del dinero son 1,000 pesos. Si estoy haciendo referencia al depósito que hice hace 10 años por 50,000 pesos, el valor presente del dinero es el que tenía hace 50 años, los 50,000 pesos que deposité inicialmente. Si estoy hablando que dentro de un mes depositaré 1,000 pesos en un banco, el valor presente son esos 1,000 pesos que depositaré dentro de X tiempo a futuro. Es decir, el capital inicial o valor presente del dinero es aquel sobre el cual se va a aplicar una tasa de interés por el paso del tiempo. Algo bien importante es que para que la semilla del interés germine, lo único que se requiere es tiempo. El tiempo es un factor crucial, indispensable y necesario para que el interés empiece a germinar y haga que mi capital crezca. Ahora bien, cuando interactúa la fuerza del tiempo
que se traduce como una tasa de interés sobre el capital, puede obtener el fruto, el usufructo que se llama valor futuro. Ese valor futuro o monto final de mi dinero está constituido por la aportación inicial más todo el usufructo, todos los intereses que se hubieron generado durante un cierto periodo. Valor futuro tampoco significa un valor que tendrá el dinero a una fecha posterior. El valor futuro es la cantidad de dinero que estoy retirando en un momento dado de la vida. Ese valor futuro puede ser el que tendrá dentro de un mes, el que tiene el día de hoy o el que tuvo hace 10 años. Ejemplo, si yo deposité 1,000 pesos hace 10 años y hoy retiré 1,100, el valor presente del dinero es el depósito inicial, es decir, el depósito que hice hace tiempo. Y el valor futuro es la cantidad de dinero que estoy retirando el día de hoy. Si yo hoy deposito 100 pesos y lo retiro dentro de 50 años, el valor futuro va a coincidir con el de dentro de 50 años. Sin embargo, si hago alusión o hago referencia a un dinero que me depositaron hace 20 años y que retiré hace 10, el valor presente del dinero se encuentra en el pasado, pero también su valor futuro, hace 10 años. Porque el valor presente significa capital inicial y valor futuro, el monto o dinero que estoy retirando de un instrumento financiero y que ya contiene los intereses que se hubieran generado durante todo ese periodo. Pues hasta aquí esta breve lección de tasas de interés.